Vemos que la semana pasada, el miércoles anterior, iniciamos con la serie, amén. Así que, bueno, pues les digo de una vez que es fuerte la serie, es fuerte la lección del día de hoy. Pero bueno, esperemos que sea Dios, amén, a través de su palabra que nos permita verle, amén. Y bueno, pues más nervioso me pongo porque están los pastores, amén. Todavía más nervioso, pero bueno, en el nombre de Jesús, Dios me dé la fuerza para poder exponer en esta mañana, en esta tarde. Hermano Salvador, Dios le guarde, Dios le bendiga. Bien, la cita base de la serie, hermanos, es 1 Corintios 14:33, que en la Reina Valera dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y me gusta la traducción al lenguaje actual que dice: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Amén. A Dios no le gusta el desorden, a Dios le gusta el orden. Amén. Y lo que a Dios le gusta nos debe de gustar a nosotros. Amén. Lo que Dios es ordenado, también nosotros debemos ser ordenados. Y esta es la verdad de esta lección. Amén, hermanos. Vamos a intentar ver varios aspectos de nuestras vidas respecto al orden. Amén. La semana anterior veíamos un tanto cómo Dios tuvo que intervenir en el caos. Amén. Veíamos Génesis 1:1 y nos hablaba de que todo estaba en desorden, que todo estaba en tinieblas. Amén. Y por ahí veíamos algunas cosas que nos daban a entender, hermanos, que Dios primero estableció orden. Y vimos las leyes de la naturaleza, vimos las leyes de la física, vimos algunas situaciones y las comparamos con los principios de la Biblia, los principios de la verdad que nos dicen pues que Dios es un Dios de orden. Y por ahí veíamos algunos de los ejemplos. Amén. Veíamos, por ejemplo, un principio de la siembra, el que todo lo que sembrares, dice la palabra de Dios, eso cosecharás. Amén. Y es una ley, es un principio que está establecido en la palabra de Dios y a lo cual nosotros también debemos de entender que lo que sembramos, tarde que temprano, segaremos. Y dice la palabra: porque Dios no puede ser burlado. Amén. Creemos nosotros que le vamos a engañar, creemos nosotros que nos vamos a salir con la nuestra, sin embargo Dios así lo ha establecido. Amén. Así que la palabra desorden podemos entenderla como confusión, alteración, desorganización, desbarajuste, y produce ineficacia, produce vergüenza, produce distracción, produce frustración, estrés, suciedad, gastos y culpa. Amén. Así que por lo tanto esto no puede describir a Dios. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y tampoco puede describir a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios también son de orden. Amén. Entonces, por lo tanto, la suciedad, por ejemplo, el desorden en los cuartos, en las casas, en nuestras vidas, la impuntualidad, todos estos factores, hermanos, que nos comienzan a describir un tanto como desajustados, debemos de traerlo al orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que traerlo al orden. Pablo, recuerda usted en Corintios, amén, a muchos los llamó al orden. Les comenzó a decir y a sujetar, y los comenzó a explicar y a enseñar. Amén. Porque recuerde usted que el mundo, la forma de vida del mundo, amén, el engaño de Satanás, pues nos hace vivir desordenados. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios comienza a ordenarnos. La palabra de Dios comienza a traernos al orden, y literalmente con su palabra, a veces con amor, nos llama y nos dice: no te vayas por allá. Pero muchas de las veces también, a veces, nos trae jalándonos las orejas. Amén. Y vemos la otra contraparte, que es lo que estaremos hablando. El orden es funcionamiento correcto, es equilibrio, es regla, organización, previsión, cordura, elegancia y garantía de futuro. Una empresa, por ejemplo, desordenada, hermanos, créame
que no va a prosperar en las próximas generaciones. Amén. Una empresa desordenada de seguro en cualquier momento entraría en crisis financiera, se declara en quiebra y adiós empresa. Por lo tanto, la empresa debe ser ordenada para que tenga un futuro y tenga una proyección. Amén. Por ejemplo, se me viene a la mente Coca-Cola, tantos años, décadas que tiene funcionando, y bueno, ahí está. Amén. Podemos interrogar o no a Coca-Cola, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo de una empresa ordenada. Y por lo tanto, la lección número 2 que estaremos abordando hoy es las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. Repito, la lección del día de hoy: las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. Bien, entonces vamos a ver en 2 puntos, ¿verdad? La primera es el punto A, las bendiciones del orden, hermanos. Y bueno, ¿cuál es el propósito de los mandamientos, hermanos, o del orden? ¿Para qué el Señor mostró las leyes, los preceptos? ¿Para qué el Señor mostró los mandamientos? Bueno, simple y sencillamente, hermano, cada mandamiento tiene la intención de bendecirnos. Cada ley o cada precepto que Dios ha establecido, hermanos, repito, tiene la intención de bendecirnos. Así que lo contrario es bien sencillo esto, hermanos. Usted camina en orden y va a tener la bendición de Dios. Camina en desorden y no va a tener la bendición de Dios, y ahorita lo comprobaremos con la Biblia. Y ya lo he ejemplificado y lo vuelvo a mencionar de nuevo. Usted vaya la carretera federal a 160 kilómetros por hora y de seguro va a tener usted una infracción de la ley. ¿Amén? ¿Por qué? Porque está en desorden, está desacatando una regla, una ley. Sin embargo, usted camina, hermanos, con los principios de la ley como buen ciudadano, y usted va a poder ser bendecido en su camino, en su viaje, va a poder llegar sin el temor de ninguna consecuencia. Así que si entendemos esto en nuestra mente y corazón, hermanos, tendremos vidas fructíferas, familias fuertes y saludables, iglesias firmes y gloriosas, sociedades en paz y prósperas. Sencillamente, hermanos, Dios ha establecido principios que no podemos romper. Y cuando nosotros rompemos esos principios, vienen las consecuencias, muchas de las veces muy desagradables. Amén. Y ahorita lo vamos a ver en Deuteronomio 28, pero si usted lo pudiera observar, ahorita que lo veamos, usted va a ver que Dios estableció esos principios, hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera ser prosperado, para que el pueblo de Israel pudiera vivir en paz. Y yo me preguntaba, Señor, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo no podemos nosotros también en nuestra sociedad, en México, en el mundo, en las naciones, poder vivir de acuerdo a tus principios? Créame, hermanos, que muchos de los dolores, muchos de los problemas que nosotros vemos en las familias, en las ciudades, en la sociedad, se pudieran evitar si nosotros entráramos al orden. Amén. Así que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que vivamos en armonía, Dios quiere que estemos en paz, que disfrutemos una vida abundante en Cristo Jesús. Jehová, el Dios de Israel, quería que Israel fuera un modelo de revelación del plan que Dios tenía para las naciones. Así que por eso comenzó a indicarles cómo deberían de vivir el pueblo elegido, el pueblo que Jehová había apartado. Por lo tanto, Dios a esa nación en formación, a Israel, cuando recién salió de Egipto, en Deuteronomio, ahí en el desierto, comenzó a darles leyes. Y le dijo, tú eres un pueblo santo, un pueblo escogido para Dios. Y le dijo, no copies las formas de comportamiento de las demás naciones, porque ellas no me conocen, pero por lo tanto tú, dice, tú, porque en ti voy a reflejar mi gloria, tú vas a ser esa nación a la cual yo voy a bendecir, para que las demás naciones puedan ver en ti a Dios. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que reflejar a Dios, tenemos que reflejar a Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, hermanos. El único requisito que Dios le puso a Israel, simple y sencillamente, fue obedecer, obedecer, obedecer. Y ahí, hermanos, ahí está un gran problema para el ser humano. Amén, porque de repente tenemos unos ídolos bien arraigados que están como que
no queremos y no queremos soltar, amén, a un pecadito por ahí, por allá. Y hermanos, y eso nos va desajustando, eso nos va desordenando. ¿Se acuerda cuando el tren va por la vía? Y cuando la noticia sale que se volteó un tren, dicen se descarriló. Amén, se volteó con la carga, el maíz que llevaba, el trigo, no sé qué rollo. Se volteó, se descarriló, quiere decir que iba por los rieles, amén, iba por la vía completamente bien. Y hubo algo en el camino que obligó a que el tren abortara esas llantas y se salieran del carril. Y es lo que Dios quiere llamarnos, hermanos. Dios quiere llamarnos al orden, porque dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que esta es la costumbre de las iglesias de Dios, un pueblo ordenado como Dios lo es, hermanos. Aleluya. Así que algunas naciones paganas, hermanos, tenían códigos o leyes precarias. Otras naciones paganas también tenían leyes muy justas y eficientes. Y usted puede ir a la arqueología y descubrir las leyes de Hammurabi. Aquí en los mayas tenían algunas leyes, etc. Sin embargo, hermanos, podemos entender en todas esas civilizaciones antiguas que algunas leyes eran muy buenas para la convivencia en la sociedad, pero otras leyes eran muy malas. Es decir, tenían ceguera, hermanos, en su mente, en su corazón, y por lo tanto no podían legislar completamente correcto a lo que Dios establecía. Por lo tanto, el Señor, repito, saca a Israel de Egipto y comienza a mostrarles la forma en que tenían que vivir de acuerdo a los estándares de aquel Dios, el juez, el legislador del universo, ese Dios. Y comenzó a expresarle sus leyes, y comenzó a expresarle la manera en que debían de vivir, y comenzó a mostrarles a través de la palabra y a través de la revelación de las escrituras cómo Israel debería de moverse. Y hoy nosotros podemos comprender, por ejemplo, que la pedofilia es un pecado enorme. Sin embargo, muchas naciones en aquellos momentos, muchas naciones paganas lo veían como normal. Entonces Dios los saca de Egipto y les dice, no, esto es un pecado grave delante de mí. Y otras naciones, por ejemplo la romana, hermanos, tenía el pecado del aborto, pero bien practicado. Abortaban como si nada. Entonces el Señor comienza a traer y comienza a decir, no matarás. Ay Dios, eso era traer al orden a las naciones, amén. Eso era decirle al pueblo cómo debía de conducirse, hermanos. Entonces, la sabiduría infinita de Dios, hermanos, estaba estableciendo en Israel una nueva forma de ver la verdad. Una nueva forma de ver la verdad. A nosotros, repito, el pecado, Satanás, nos engaña y actuamos muchas de las veces creyendo que estamos correctos, pero venimos a la luz de la palabra y la palabra de Dios nos confronta. Y establece, hermanos, bastantes leyes para la nueva comunidad, la nueva nación. Y aquí algunos ejemplos, amén. Establece los 10 mandamientos, establece la ley de la santidad, la ley sacerdotal, la ley moral, la ley higiénica, la ley de la alianza, la ley de la criminalidad, la ley social, la ley familiar, la ley militar, normas de utilización de pesas y medidas honestas, números de azotes a delincuentes, consideraciones a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, esclavos, etcétera, y una gran cantidad de otras leyes, que de aquí sale otra serie completa, si usted lo nota. Podemos estudiar cada una de estas leyes, hermanos, y ahí vamos a encontrar la verdad, amén. ¿De dónde salió, hermano, lo que conocemos ahora como el derecho occidental, la ley occidental? Usted sabe que Inglaterra, por ejemplo, la common law, la ley común de Inglaterra, hermanos, está muchas veces fundamentada en la interpretación de la Biblia. Bien, la ley de los Estados Unidos está fundamentada en la interpretación de los mandamientos bíblicos. ¿Por qué? Porque esta es la verdad, esta es la ley que Dios ha establecido. Amén. Y hoy andan queriendo juzgar y queriendo legislar a favor del aborto. Y un número de personas comienzan a hacer destrozos, a incendiar, etcétera, porque ellos dicen que esa es la verdad. Sin embargo, el Dios eterno, el Dios omnipresente, omnipotente, ese Dios que nos dio la palabra, hermanos, que formó el universo y que dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Él y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese Dios es el que ha establecido las leyes morales, las leyes en las cuales usted y yo
debemos de guiarnos para ser bendecidos. Y si comenzamos, repito otra vez, a nosotros intentar escabullar esa ley que Dios ha establecido, vamos a tener consecuencias, y ahorita se lo compruebo con la palabra de Dios. Muchísimas leyes, hermanos, amén. Muchísimas leyes que, repito, aquí está, mire, que se lo dejo de tarea para que usted mismo se vaya nutriendo, amén. Es un montón de enseñanza que yo estaba ahí con un libro que descubrí en PDF y estaba viendo cada uno de ellos y dije, mira, aquí sale otra serie nomás, otra vez, amén. Las leyes que Dios estableció, hermanos, amén. Y ahí está Deuteronomio del 17:30, perdón, disculpe, Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, versículos del 17 al 20. Dice la palabra de Dios: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, atención, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ahí viene, Señor, por eso le digo que va a estar duro el día de hoy. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge, escoge, escoge qué quieres: la vida, la bendición, la muerte o la maldición. Ay, Dios. Ahí vamos, ahí vamos, escoge. Así que hoy he puesto, dice, hoy te protesto. Haga de cuenta que es el veredicto de ese Dios de juicio, amén. Ese Dios que juzga los cielos y la tierra. Escoge pues. Y entonces, hermanos, de este versículo y de Deuteronomio 28, salen unas ecuaciones matemáticas muy buenas, mire. Número 1, la primera ecuación matemática: obediencia es igual a orden, y por lo tanto estás en el orden, inevitablemente hay bendición. Amén. 2, desobediencia es igual a desorden, entonces hay desorden, por lo tanto, ahí me equivoqué, ahí hay maldición. Disculpe, me equivoqué en de aquí de abajo, aquí tiene que ir maldición, que es lo contrario a esta parte. Amén. Entonces, las matemáticas de Dios así son. John Lennox, un astrofísico y matemático de Harvard, cristiano, escuche, de Harvard, de la Universidad de Harvard, tiene un libro maravilloso que se llama el libro Las matemáticas del lenguaje de Dios. Búsquelo, es impresionante cómo ese matemático encuentra en las matemáticas defensa para poder hablar a favor de la existencia de Dios. Entonces, hay obediencia, repito, hay orden y por lo tanto tienes bendición. Hay desobediencia, entonces el resultado es desorden, y si tienes o estás en el desorden, por lo tanto hay maldición. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Vamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 28. 28, versículo 1. 28, 1. De ahí no se mueva, por favor, de Deuteronomio. Ahí vamos a estarlo analizando. Si acaso pido otras citas, bueno, mantenga ahí un separador para que no lo pierda, porque regresaremos a Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres, hermanos. Ahorita acabamos de leer Deuteronomio 30 y dice: escoge la bendición o la maldición. Y Deuteronomio 28 también dice:
acontecerá que si oyeres. Ese, hermanos, si oyeres es una condicional para una acción o un estado futuro. Si escuchas la voz de Dios, si prestas atención a la voz de Dios, si decides en tu vida tener en alto lo que es la palabra de Dios y ajustarte a lo que la palabra de Dios enseña. Es que no podemos romper, repito, este orden que Dios ha establecido. Amén. No podemos romper con este orden que Dios ha dejado. Dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo y lo siguen. Por lo tanto, hermanos, usted debe estar apresto para escuchar la voz de Dios. Usted debe estar interesado en descubrir qué es lo que Dios ha hablado para su vida. Usted no puede romper con esta ley, porque si usted deja de escuchar la voz de Dios, si usted deja de tomar en cuenta lo que Dios ha hablado en su palabra, entonces, hermanos, usted se va a encontrar en otra situación que Dios ha dejado bien claro también. Escuche la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuántos nos venimos a dormir a la iglesia? Amén. Creemos que la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Y cuántos se vienen aquí a echarse en el celular? ¿Cómo se llama ese? ¿El Candy Crush? ¿O cuántos se duermen en la iglesia? Amén. Yo sé que hay predicadores bien carismáticos y todo, ¿no? Me estoy comparando, amén. Sin embargo, hermanos, debemos de tomar en cuenta escuchar la palabra de Dios. Si usted está viendo al hombre, pues está caminando por vista. Pero si usted está escuchando la palabra de Dios, está caminando por fe. Muchos, el pastor, amén, les da la cita bíblica de la predicación y se quedan ahí leyendo. El pastor acá predicando, amén, el discurso exegético, el diccionario a John MacArthur y el teólogo Spurgeon y no sé qué acá, y el diccionario, y en inglés se dice y en francés, y el hermano acá leyendo. Amén. Tenemos que venir al orden, ¿sí o no? Tenemos que venir al orden. Y muchas de las cosas, hermanos, nosotros tenemos que ajustar en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Poner por obra no solamente es escucharlo. Muchos dirán: pues ya escuché la predicación, ya me voy. No, hermanos, es escuchar y poner por obra. En Santiago dice, amén, que no debemos ser oidores, sino debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ese es un gran reto que nosotros debemos de llevar hoy en esta noche. Escuchar la palabra de Dios, pero hacer la palabra de Dios. Escuchar los mandamientos de Dios, pero rogarle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé las fuerzas para cambiar, que nos dé las fuerzas para obedecerle, que nos dé el aliento, hermanos, cada mañana para poder buscar de su presencia cada día y dejar en nuestras vidas todo asedio del pecado, toda obra de la carne, toda vanidad de este mundo, hermanos, y nosotros día a día comencemos a voltear hacia Cristo. Ese es el objetivo de un corazón piadoso hacia Dios. Eso es lo que usted debe de entender y debe de comprender en esta noche. Debemos de estar luchando día a día con las obras de la carne, hermanos, que ellas están ahí a cada momento intentando resucitar ese viejo hombre. Sin embargo, nosotros, hermanos, día a día también debemos de renovarnos con la palabra de Dios, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón con la oración, con el ayuno. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Dígame. No hay otros medios. La palabra de Dios, el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda, hermanos. Amén. Así que, con mucha atención, hermanos, con mucha atención intente escuchar la voz de Dios. Y ahora viene otra pregunta, hermanos.
¿Qué es lo que evita que tú escuches la voz de Dios? Ahora, ¿qué es lo que puede evitar que escuches la voz de Dios? ¿Qué puede ocurrir? Que de repente vamos en el camino como ese tren que va caminando en las vías y o como el testimonio del pastor que nos acaba de mencionar, ¿no? Bautizado en el instituto bíblico, híjole, amén, y de repente drogado y vuelto loco. Y ahorita vamos a ver, me recordó lo que vamos a ver ahorita en Deuteronomio 28. Aquí dice que esa es una consecuencia, la locura también es una consecuencia de haber dejado a Dios. Así que voy a irle corriendo porque el reloj va avanzando. Amén. Dice el versículo mismo de Deuteronomio 28:1. Entonces, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tu Dios te exaltará, hermanos. Aquí se trata de que Dios sea glorificado a través de tu vida. Obviamente nunca es una exaltación egoísta o una exaltación para que digan, ay, mira lo que, no, mira cómo. No. Aquí lo que se trata de reflejar siempre es a Cristo, hermano, siempre a Dios, amén. No es una exaltación egoísta o humana o terrenal, sino que es la demostración, hermanos, de lo que Dios puede hacer en la vida de personas que se han rendido a Él. Dios puede exaltarte, Dios quiere exaltarte, Dios quiere bendecirte, hermanos, amén. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, hermanos. La palabra alcanzarán viene del original hebreo nasak, con G al final, nasak, y significa que vas a ser rebasado por las bendiciones de Dios. Llegará el momento en que serás superado por las bendiciones. La bendición se apoderará de ti. En cada área de tus vidas serás bendito, serás bendecido. ¿Se acuerda cuando habla de probadme ahora en esto? Es que probadme ahora en esto y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías, gracias pastor. Malaquías, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe usted en el original qué es lo que quiere decir? ¿Qué es el original? Perdón. En el original dice hasta que se te salgan por las narices. Es decir, te va a colmar Dios de bendición. Va a llegar un momento en que vas a estar en un punto completamente bendecido, hermanos. A donde quiera que vayas, donde quiera que estés, vas a ser bendición. Lo que toques va a ser de bendición. Y ahorita lo vamos a ver. Y no estoy exaltando, repito, al ser humano. Amén, porque recordemos que hay un evangelio un tanto distorsionado que habla de bendición y de bendición y de bendición. No me refiero a eso. Yo me refiero primeramente a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las cosas serán añadidas. A esto me estoy refiriendo. Si tú pones primeramente en orden tu vida, hermanos, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Aleluya. Las bendiciones, hermanos, se refiere al otorgamiento de beneficios espirituales, especialmente a través del evangelio, que abarca el poder salvífico de Dios y un reconocimiento de su generosidad en todas las áreas de nuestras vidas. Así que vendrán sobre ti estas cosas, hermanos, y te alcanzarás si oyeres la voz de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Yo no creo que haya alguien que diga, no, yo que Dios me maldiga. Nadie. Todos queremos ser bendecidos, hermanos, por Dios, y todos queremos alcanzar en algún momento de nuestras vidas este estadio, hermanos. Amén. Este momento en el cual nosotros podamos decir, todo lo que hago, Señor, es prosperado por tu bendición. Todo lo que estoy emprendiendo, Señor, es bendecido, es prosperado, Señor, gracias. Y reconocemos a Dios que Él es el Dios que nos da todo, el sustento, el que nos bendice en el trabajo, con nuestra familia, en nuestra iglesia, hermanos, a donde quiera que nos movemos, a donde quiera que estamos, donde quiera que volteamos, ahí la bendición de Dios. Aleluya. De repente llegas a un lugar, a una taquería, hermanos, está sola ahí, el taquero mosqueándose de ahí, sacando ahí
ramas para ahuyentar los zancudos y la mosca, hermano. Y llegas tú con tu familia, te sientas, pides, y ya cuando volteas, hermano, ya está todo lleno el negocio de gente que está llegando al cliente. Es decir, ¿lo ha notado usted? Amén. ¿Lo ha notado? Amén. Somos de bendición. Vamos y somos de bendición, hermanos. Amén. Y ese es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Versículo 3 al versículo 14. Espero resumirlo así, hermanos, porque si no, no alcanzaría a explicarlo, porque es demasiado. Son 50 y tantos versículos, perdón. Y ya sabe usted, ya los que me conocen saben que agarro una palabra y las desbarato y le machaco. Así que dije, no, ahora tengo que ser más preciso. Versículo 28, capítulo 28 del 3 al 14, escuche muy bien, atienda muy bien la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bueno, tal vez hoy no tenemos rebaños, ¿verdad? Tal vez hoy no tenemos vacas. Escuche, el principio aquí es producción. La vaca produce, ¿sí o no? Entonces en ese momento Dios iba a bendecir la producción de la vaca. Hoy tú no tienes vacas tal vez, pero sí produce, ¿sí o no? ¿Sí trabaja? Amén, trabaja, amén. Entonces lo que produzcas, hermano, el Señor te va a prosperar. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que lo que toques en tu trabajo, hermanos, crezca. ¿Se acuerda de José cuando estaba con Potifar, amén, con Egipto? Cómo el Señor lo puso como el que organizaba los granos de Egipto. Todo lo puso en un segundo nivel. Estaba el faraón y enseguida estaba José. ¿Por qué? Porque vio el faraón que todo lo que hacía José era prosperado. Y de repente tu jefe te va a llamar acá, y de repente tu jefe te va a poner, y de repente tu jefe te va a confiar, hermanos, aleluya. Yo conozco hermanos nuestros pues que trabajan en empresas enormes, hermanos, y le dicen, hey, venga para acá, quiero que lleves este depósito. Y mi amigo, mi hermano va viendo el maletín. Uy, santo Señor. Le dijo, no puedo confiar en nadie más que en ti. En toda la empresa no pude encontrar a alguien honesto, responsable, que no se fuera a ir con ese dinero más que en ese hombre hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los demás van a ver, hermanos, Dios nos ha dicho que somos luz, amén. Entonces los demás van a comenzar a ver nuestros valores, nuestros principios, nuestras leyes, es decir, las leyes que obedecemos de Dios, que nosotros estamos en orden. Y aunque nos pongan ahí el maletín lleno de oro y no sé qué, nosotros entendemos que dice la palabra en Deuteronomio 20, no robarás. Aleluya. Y entonces nosotros entendemos que esa es una ley de Dios y que nosotros seremos juzgados si nosotros nos atrevemos a romper esa ley. Y por lo tanto el que camina en el temor de Dios dice, está el oro lleno ahí, está el maletín lleno ahí, pero yo amo tu ley. Dice el salmista David. Oh Dios, cómo amo tu ley, dice el salmista David, amén, aleluya. Así que por lo tanto, versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, amén. Se está refiriendo a tu despensa. Y arteza de amasar, hermanos, para los judíos significaba el momento familiar de recibir invitados y de servirles a la mesa, amén. Cuando tenemos alguna fiesta, cuando tenemos alguna visita, que tenemos nuestra mesa, que tenemos para darle a nuestra familia, incluso tenemos para invitar a 2, 4, 5 amigos, hermanos nuestros que vengan a nuestra mesa. Esa es la arteza de amasar. Por lo tanto, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, hermanos, porque ¿a poco no hay momentos en que no tenemos ni para comer nosotros? Debemos de entender, hermanos, que puede ser también una prueba de Dios, amén, el que pasemos unos momentos de prueba. Sin embargo, lo que la palabra de Dios enseña, que ese no es el propósito de Dios para tu vida, de que estés completamente en escasez, completa 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 años y en escasez.
Eso no es el plan de Dios, porque yo he conocido también hermanos pobres, humildes, con piso de tierra, con techo de palma, de las palmas de la playa, hermanos, con un cochinito ahí amarrado a un lado y unas gallinas ahí adentro de la mesa, pero su mesa, hermanos, está con unas tortillotas de esas de harina, con frijolitos, con queso, y cuando llegas te bendicen. Amén, tú ves y tú entras a un hogar cristiano pobre a veces, hermanos, y llegas y comienzas a ser bendecido. No sé si a usted le ha pasado eso, que incluso ellos en su pobreza, hermanos, tienen para dar. Amén, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículo 7, 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando viajes, esa será tu marca distintiva. 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Enemigos, dice la palabra de Dios que aún a tus enemigos Él hace estar en paz contigo. Aún a tus enemigos, hermanos, el Señor hace estar en paz contigo cuando tú entras al orden. Pero cuando tú estás en desorden y avientas la basura de tu vecino para allá, pues claro que tu vecina se va a levantar enojada y te va a aventar y te va a echar malo, porque estás en el desorden. Pero si tú estás en orden, hermanos, todos tus enemigos van a estar en paz contigo. Incluso también esos pecados, hermanos, enemigos nuestros, esos pecados que nos hacen a veces que creemos que ya vamos a tirar la toalla. También, hermanos, el Señor, por entrar en el orden, el Señor los hace huir de nuestras vidas. Versículo 9. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová te dará bendición sobre tus graneros. Vas a tener ahí en el banco un dinerito ahorrado, hermanos. No se te va a estar yendo cada quincena fugando y que no haya ni dónde. El Señor te va a permitir guardar. El Señor te va a permitir ahorrar. ¿Cuándo? Cuando entres en el orden y no seas gastalón. Y no te vayas como yo a Coppel a cada rato. Por eso no tengo guardado nada, ¿verdad? Ahí el Señor te va a bendecir, hermanos, y vas a poder ahorrar. Y escuche bien lo que acá dice: y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ay, Señor, y aquí voy a mencionar algo, espero decirlo con todo el amor. El Señor te va a bendecir en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y a Dios no le interesa si estás en Latinoamérica o si estás en Norteamérica. No le interesa si estás en El Salvador, en Guatemala, en México o estás en Estados Unidos. El Señor te va a bendecir donde estés tú, porque Dios no está sujeto a un modelo económico, ni capitalista, ni socialista, ni nada del estilo. El Señor es el Dios, el Rey del oro y de la plata. El Señor es el proveedor de nuestras vidas y Él te va a bendecir, porque ahorita vamos a ver que aunque te vayas al extranjero, si tú estás fuera del orden de Dios, allá te va a alcanzar la maldición. Aunque te vayas a los Estados Unidos a barrer dólares, allá te va a ir como en feria. Te van a agarrar, te van a poner los cholos en una buena patiza, te va a agarrar la migra, te va a aventar ahí al río Bravo y ¡órale! ¿Por qué? Porque no estás en el orden. ¿Se acuerda usted de Jonás? Amén, que quería huir a otro lugar, quería migrar, ¿verdad? Oye, es que allá está mejor, me voy de migrante. ¿Y cómo le fue? Órale, para atrás, a obedecer a Dios, a obedecer a Dios, amén. Porque un corazón obediente, hermano, lo obedece en Tepatitlán, en Jalisco, en Sinaloa, en donde quiera que esté, obedece a Dios. Y un desobediente también, donde quiera que esté, desobedece a Dios. Amén, no le interesa si la iglesia, si el gran teólogo, si el gran... No, el corazón es el que está desajustado. Así que si está aquí o está allá, va a ser un desobediente. Y si está aquí o allá, va a ser un obediente también. Versículo 9. Vea qué maravilloso. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Creo que esto es lo más hermoso, amén. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en
sus caminos, hermanos. Así que el confirmarte como pueblo suyo te va a añadir a una familia espiritual. Esa es una bendición, hermano. Que usted tenga una iglesia, ¿sí sabe usted que esa es una bendición? Que usted tenga un lugar donde congregarse, que usted tenga hermanos, pastor en la fe, que le puedan vigilar, que le puedan guiar. Hermano, el mundo vive allá y se andan divorciando y separando y peleándose y abogados, y no hay nadie que le diga un consejo sano, un consejo centrado. Por más psicólogos y psiquiatras y no sé qué, y el artista se separa y se casa y es un desorden. Y el que usted venga a su casa, el que usted venga a la iglesia, el que usted sea añadido al pueblo santo de Dios y el Señor en su palabra le hable. ¿A cuántos Dios les ha hablado con la palabra de Dios? Muchas veces yo mismo, yo el primero, dice Pablo, he venido con unos pensamientos ya medios turbios, pensando que son pensamientos correctos, y de repente el pastor o un hermano se levanta, da un testimonio, da una palabra, me abre los ojos y digo, ay Señor, andaba mal, me andaba equivocando. Gracias, Señor Dios, porque me corriges a tiempo. Dice la palabra de Dios que no permitirá que tu pie resbale. Eso es que el Señor te confirme como pueblo suyo, hermanos. Eso es que Dios, hermanos, antes de que tú cometas una barbaridad, una locura, el Señor con cadenas de amor, dice, os atraje, aleluya, con ojos de amor fui, dice, para ti y te llamé y te atraje para mí. Eso, hermanos, es una bendición. Porque ya vimos nosotros en la división, en los pleitos, en la herejía, hermanos, que ya cuando la situación está completamente mal en mi vida y que yo no he ajustado mi vida al orden de Dios, el Señor me deja ir. El Señor me deja ir. Incluso dice la palabra de Dios que mandará espíritu de confusión. Dios mandará espíritu de confusión a tu vida. Amén. Así que si Dios te confirma como pueblo suyo santo, esa es la bendición de Dios. Eso es que Dios está sobre tu vida y que te está viendo y te está guiando y te está conduciendo y está evitando como buen padre que cuida a su hijo de no tropezar. Esa es una bendición, hermanos. Amén. Así que versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ay, Señor. Otra versión, te temerán, dice que te tendrán como líder o como cabeza. Aleluya. Los vecinos te van a ver, tus familiares te van a ver. Yo tengo una tía allá en mi rancho, amén, que cada que hay un problema en su familia, en su casa, siempre nos habla a mi mamá, ¿verdad? Oye, ora por fulanito, porque siempre dice esto: ustedes están más cerca de Dios. Amén. Entonces, nunca se ha acercado a Dios, ¿verdad? Nunca ha dado ese paso de fe, pero escuche, reconoce, repito, lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu corazón. El pastor nos acaba de mencionar cómo le hablan, ¿verdad? Para que vaya allá a liberar a los chamucos, a las personas, perdón. Amén. ¿Por qué? Porque están viendo en él. Amén. Si ponemos un psicólogo, un doctor, un psiquiatra, que el hospital de Tijuana, el gran hospital acá, que llegan con sus camionetonas, esos doctores, amén, que ganan un dineral, y hablarle al siervo de Dios. No estoy menospreciando nada, pastor, con mucho respeto. Lo que quiero exaltar es lo que Dios hace en nuestras vidas, que de lo más vil, dice la palabra de Dios, o de lo más débil, el Señor nos ha glorificado, amén. Y el Señor eso es lo que quiere para cada uno de nosotros, que el Señor es lo que desea para cada una de nuestras vidas, que estemos ya bendecidos y que el Señor nos ponga por cabeza. Dice el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar. Ay. Aquí todos vamos a hablar en lenguas, ¿verdad? Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, tus hijos sanos, salvos. Aleluya. Y en el fruto de tu tierra,
Y otra vez, aquí lo confirmo otra vez, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Santo Señor. Hermanos, ¿a poco no hay personas que en cuanto le prestas un carro lo desbarata? Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es que Él va a bendecir las obras de tus manos. Tú tienes algo aquí bien cuidadito, bien hermoso, así, cuidándolo con mucho cariño, y le prestas por un momento, por una semana, la computadora y te la trae todo desbaratado. ¿Por qué? Porque no está la bendición de Dios con ellos. Amén, les entregas algo y es un desastre. Hermanos, ¿y qué es mejor? ¿Pedir prestado o prestar? ¿Mandé? Prestar, ¿verdad? Es mejor prestar. ¿Por qué? Porque si prestas quiere decir que estás holgado en todas tus necesidades, las tienes satisfechas y puedes prestar. Y entonces, ¿por qué se enoja cuando su hermano le presta? ¿Acaso quiere estar en la condición de que pida prestado? ¿Acaso quiere andar, Manuelito, tú que tienes lana ahí en Imbursa? Préstame dinero, carnal, porque no alcanzo para la quincena. Mira, el patrón no me pagó. El patrón es injusto. Ahorita vamos a ver por qué es injusto tu patrón. Ahorita vamos a ver por qué tu patrón no te paga, por qué te están quedando mal. Híjole, es que préstame dinero. Bueno, la palabra de Dios dice que si tú estás en bendición, tú vas a prestar a muchos y no vas a pedir prestado. Así que yo le repito otra vez, ¿verdad? Que ojalá y estemos en este lado, amén, de la bendición, que podamos estar en el lugar de prestar en vez de pedir prestado. Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Aleluya. Así que la cabeza, hermanos, la cabeza, usted recuerde que es la cabeza piensa, la cabeza determina, la cabeza direcciona, amén, la cabeza ejecuta. Por lo tanto, hermanos, te pondrá Dios por cabeza significa que vas a ser creativo, que vas a ser un líder, que vas a ser objetivo, que vas a tener cordura, que vas a poder prosperar, porque vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Es decir, la cola, usted imagínese a un caballito, amén, la cabeza está acá y la cabeza dirige al cuerpo del caballo. Donde va la cabeza, primero va la cabeza y enseguida llega la cola. Por lo tanto, es igual. Amén. Usted, si está en la bendición de Dios, usted va a ser prosperado de tal manera que va a poder ser líder, va a ser creativo, hermanos. De repente un invento, amén, que nadie ve, y comienza usted a pensar de tal manera que pueda usted ser prosperado. 14, y si no, ahí viene otra vez el cierre, ahí viene la condición: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aleluya. Así que bueno, estas son las palabras que Dios determina para la bendición. Hermanos, son 14 palabras solamente, 14 versículos, perdón. Pero las maldiciones del desorden, hermanos, son cerca de 54 versículos. ¿Por qué? Porque Dios con lo poco puede hacer mucho. Amén. Pero nosotros, cuando intentamos alcanzar muchas cosas, nos vamos quedando con menos. Y por lo tanto, Dios comienza a tratar nuestras vidas. Y la primera pregunta fue: ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Y todos quisimos la bendición de Dios. Así que la pregunta obligada ahora viene: ¿cuántos quieren las maldiciones de Dios? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Pero aquí vamos a entrar. Entonces, versículo 15. Primero le menciono que maldición, hermanos, significa una desgracia o castigo impuesto por desobedecer a Dios.
Es una sentencia emitida desde el juzgado eterno. Y palabras que pueden coincidir aquí son maldición, enojo, reprobado, condenación, desgracia o castigo. Versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, que yo te protesto hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Algunos dicen, es que ya estamos en la gracia y las maldiciones no pueden llegar. Bueno, que acabamos de ver hace unas semanas sobre las obras de la carne. No me diga que el que obra en la carne, el que es un adúltero, no me diga que el continuar adulterando le va a acarrear bendición. ¿Verdad que no? Aunque estemos hoy en la gracia, pero hay principios, hermanos, que están establecidos ya y por lo tanto nosotros no podemos hacer nada en contra de esto. Amén. Así que versículo 16, que yo te intimo hoy. Versículo 16, hermano, hasta el versículo, un segundito nada más. Bueno, vamos en el 16, versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Todo lo que hagas se te va a derribar. Si querías emprender un negocio, se te derriba. Si querías vender un carro, te van a estafar. Si querías construir una casa, se te va a caer encima. Todo lo que hagas, dice aquí, se te vendrá en contra. Y escucha bien, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado, hermanos. Así que maldición, quebranto, hermanos, viene de la palabra original mejumá, que significa aflicción, alboroto, angustia, confusión, destrozo, pánico, quebrantamiento y turbación. La palabra asombro de aquí del versículo 20, hermanos, significa que va a ocurrir algo inexplicable que va a provocar en nosotros una sensación de tristeza y de lamentación. Vamos a estar en nuestra vida, hermanos, cotidiana, y de repente va a llegar una noticia desagradable. Va a llegar una noticia que nos va a mover o nos va a poner en asombro. ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues porque hemos dejado a nuestro Dios. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Santo Señor. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedes ser curado. 28, Jehová, y aquí lo que comentaba el pastor, amén, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y lo repito, amén, la persona que cayó en drogadicción,
era evangélico, era cristiano, bautizado en el instituto bíblico, sabía la palabra de Dios, pero que algo cometió en su vida que no lo ajustó al orden de Dios. Había un pecado tal vez en su corazón que estaba batallando, no tal vez, había pecado en su corazón. Y por lo tanto, hermanos, aquí está una parte, hermanos, que dice que si tú no te pones al orden con Dios, Jehová te herirá con locura, con ceguera, es decir, no vas a poder comprender las cosas. Tienes a tu familia en pureza, a tu esposa en santidad, en honor, a tus hermosos hijos, hermanos, y estás en locura y ceguera, que pasa ya la secretaria loca aquella y ahí vas detrás de ella, que está muy guapa, muy hermosa. Y mi esposa, mira nomás, ay, cómo se levanta toda fodonga. ¿Qué? Ya hay en tu vida ceguera. ¿Por qué? Porque no has puesto tu vida en el orden de Dios, hermanos. La palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y escucha bien: por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios, repito, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermanos. Por lo tanto, ajusta tu vida, hermanos, ajusta tu vida. Versículo 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Serás robado, dice, robado. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. ¿Por qué? Porque estás en tu vida con desorden. Edificarás tu casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verán con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Amén. En la bendición Dios nos pone como cabeza, y acá nos pone como motivo de horror, como ejemplo. Van a decir: mira, y ese hermanito que andaba allá, y eso que era hermano, y mira ahora cómo anda acá todo perdido en las drogas, todo hediondo a no sé qué. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios, hermanos. Y la palabra de Dios continúa, amén, continúa ahí con un montón de descripciones, hermanos, de todo lo que ocurre por haber dejado a Dios. En el versículo 44, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán a ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando. Hermano, la palabra de Dios sigue con un montón de ejemplos y de sentencias, amén, que por ejemplo, si usted se acuerda de la historia de los judíos del holocausto, amén, si usted se acuerda en el gueto cuando estaban con los alemanes, con los nazis, todo esto que se describe, hermanos, que se volvían locos de ver a sus hijos estrellados con la pared, todo esto se cumple. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también lo dejó.
Porque el pueblo de Israel, hermanos, comenzó a abandonar a Dios, al Dios verdadero, y comenzó a ir tras dioses ajenos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que te llevaría a otro pueblo, que adorarías a otros dioses, que hablarían otro idioma. Acuérdese usted que el idioma hebreo estuvo a punto de ser extinguido en la tierra. A punto estuvo a ser extinguido. Se cumple la palabra de Dios con el pueblo de Israel también. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de comprender el día de hoy. Creo que el día de hoy debe de ser un parteaguas en nuestras vidas, en la vida de muchos que tal vez no habían ajustado su vida al orden de Dios, que habían continuado su vida flojitos, libertinos, amén, que no se podían sujetar a la palabra de Dios. Hoy debe de ser en nosotros, si tenemos temor de Dios, debemos de comprender que el Señor, hermanos, es el mismo de ayer y hoy, y que su palabra no ha cambiado, amén, y que por lo tanto debemos de ajustarnos a Él siempre, hermanos, a sus leyes. Dice Proverbios, hermanos, 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sí? Está ocurriendo algo en nuestras vidas que nos está conmoviendo, hermanos. Está pasando algo en nuestras vidas que nos está desajustando. Está pasando algo en nuestra familia, en nuestro hogar, que nos está simbrando, hermanos. Es por una causa. Es por algo. Es por algo. Mire otra vez el ejemplo del pastor. Amén. En esa persona no pudo haber caído la locura si él hubiera seguido a Dios, si él hubiera obedecido a Dios. Pero vino por una causa, vino por una razón. Así que en esta noche yo le invito, por favor, que usted reflexione. Yo le invito, por favor, que usted se sincere con Dios. A Dios no le podemos sorprender, a Dios no le podemos ocultar nada. Tal vez nosotros mismos, amén, podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, perdón, a nuestro esposo, no, a nuestra esposa. Podemos engañar a nuestro patrón, podemos engañar a quien usted decida. Pero usted, en esta noche, Dios le llama al orden. El Señor le llama al orden. Dios quiere bendecirlo, pero simple y sencillamente dice: he puesto ahora la bendición y la maldición, escoge tú. Y nosotros ya dijimos que todos queremos la bendición de Dios. Nosotros ya dijimos, por lo tanto, hermanos, yo le pido que usted comience, amén, en su corazón a ajustarse. Usted sabe, conoce bien qué cosas están desajustadas en su vida, desordenadas. Le repito, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que, hermano, dedique un tiempo ahí solo usted en reflexión. Dedique un momento, incline su rostro, por favor. Yo no le voy a dirigir en ninguna oración. Usted solo. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Usted no ocupa de un sacerdote aquí que le confiese. Usted no ocupa de alguien que le venga y le diga: cuéntame tus pecados. Tenemos a un sumo sacerdote perfecto que con un sacrificio en la cruz del Calvario, una sola vez, fue perfecto para la eternidad. Señor, en esta noche, Padre Celestial, tu palabra ha hablado, Jesús. Tu palabra, Señor Jesucristo, ha sido tan clara, Señor Jesucristo, que incluso pues no se ocupa mucha interpretación, Señor, en Deuteronomio 28. Es tan claro, Señor Jesucristo, es tan claro poder observar que hay bendiciones si nosotros nos ordenamos, si nosotros ajustamos nuestra vida, Señor Dios, nuestra familia, si nosotros ajustamos nuestra iglesia, Padre Celestial, nuestro ministerio. Si nosotros ajustamos, Padre Celestial, todas las cosas que tal vez en nuestro trabajo, con nuestros patrones, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, Señor Jesucristo, están
Ayúdanos, Espíritu de Dios, a venir al orden, Señor Jesucristo. Ayúdanos a venir a las obediencias que tú tienes en tu palabra, Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, yo te pido en esta noche, Señor Jesucristo, que tú traigas convicción de pecado a nuestras vidas, que tú traigas, Espíritu Santo, convicción de pecado a nuestros corazones y nos hagas, Padre Celestial, voltear al arrepentimiento puro, Señor Jesucristo, a ese arrepentimiento que provoca y que produce frutos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, en la lucha. Ayúdanos, Espíritu Santo, en la tentación, Señor Jesucristo. Que podamos voltear siempre nuestros ojos hacia los montes, desde donde vendrá nuestro socorro, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios, ayúdanos a quitar, Padre Celestial, todo desorden en nuestras vidas. Ayúdanos a quitar, amado Salvador, todo desorden, Padre, que nuestros corazones estén poniendo piedra de tropiezo y que tal vez evite que crezcamos, Señor Jesucristo. Llama al orden, Señor Jesús. Llama al orden, Espíritu Santo. Llama al orden. Llama al orden, Señor Jesucristo. Yo solamente puedo dar esto,